En esta mañana yo le daba gracias a Dios porque le pedía a Él, Señor, este es un mensaje que tú has puesto. Y yo te pido que ojalá la mayoría de nosotros podamos oírlo. Quiero hablarles de algo bien simple, pero que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Hay una historia que me gusta mucho a mí en la Biblia que se llama Los Valientes de David. Así le han llamado. Y tiene que ver con David cuando, siendo rey, comenzó a ser negado por Saúl, perseguido y deseando matarlo porque Saúl no quería entregar el reinado. Vivieron situaciones bastante difíciles para David, a tal punto que se tuvo que ir a vivir con los filisteos. Así nos cuenta Primera de Samuel y Segunda de Samuel, así nos cuenta. Y David era muy conocido como un judío respaldado por Dios y que había matado a Goliat. Era el terror para los filisteos. Entonces David, para poder vivir con los filisteos, se fingió loco, dice la Biblia. Se fingió loco. Y ocurre que en esos tiempos, de alguna manera, había un cierto respeto por los pobres, por los que tenían enfermedades delicadas contagiosas y sobre todo por los locos. Entonces recibían alimentos y estaban por aquí, por allá, por todas partes. Ahora, David era el rey. Sin embargo, Dios le cambió el programa. La mayoría de los enfermos, la mayoría de los pobres que estaban en ese momento, conocían a David. Era conocido. Y se le acercaron más de 200 personas, pero en una pésima situación, algunos enfermos. Y salieron con David a vivir en las montañas. Y David se preguntaba, Señor, ¿qué voy a hacer yo con esta gente? A ver qué propósito había en Dios en ponerlo en esa situación. Él era un rey, debería estar en el palacio, pero estaba prácticamente sin casa, sin nada, y con más de 200 personas llenas de necesidades que miraban a David como su pastor. Imagínense. Ahí es donde comienza el rey David, que también actuó como pastor. Quizás por eso escribió el Salmo 23 como si fuera de él. Y el Señor lo puso allí todo ese tiempo a resolver necesidades, a una vida pastoral, no de rey. Sin embargo, esa gente fue poco a poco desarrollándose y se transformaron en los guardas de David y lo acompañaron en todos los lugares. Incluso cuando se encontró 2 veces sin que se diera cuenta Saúl, estaba durmiendo con sus guardaespaldas, pero David llegó con su gente allí y David tuvo la oportunidad de matarlo. Y la Biblia dice que no lo hizo, solo le cortó un pedacito de su manto, como dejándole una noticia, estuve aquí. Y cuando ya pasa el tiempo, la propia gente empieza a pedir que David tome el reino. Y así sucedió. Y fue ordenado como rey. Y ocurre que esa gente que no valía nada, pero que estuvo con él todo ese tiempo, con un David de pastor prácticamente, fueron llamados los valientes de David y fueron los acompañantes de David durante su reinado. La pregunta ahí es bien sencilla. Mire el cambio tremendo que opera Dios en una persona. Escogido como rey, habiendo probado su capacidad como rey para defender todo un pueblo,
y Dios lo pone a defender un pueblo que no lo reconoce como rey, sino como alguien que va a ayudarle en sus necesidades. Yo creo que así pasa con nosotros también. Cada uno de nosotros tenemos una visión de la vida. Tenemos una visión de lo que tenemos que hacer. Y es justamente lo que estamos haciendo. Y de pronto cuando conocemos a Cristo y comenzamos a profundizar en la vida cristiana, nos vamos dando cuenta que Dios tiene otro plan. Que ese otro plan es el que nos va a permitir realizar lo que siempre hemos querido. Así pasó con David. ¿Por qué no va a pasar así con nosotros? Ese tema fue el que me motivó a mí a compartir lo que voy a compartirles en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo conoces bien? ¿Lo sabes bien? ¿Lo has pensado bien? ¿Lo has desarrollado bien? ¿Tienes el visto bueno de Dios para lo que haces? El visto bueno de Dios significa bendición y también superación de problemas. Porque la bendición tiene esas dos cosas. Empuje cuando las cosas están bien y ayuda cuando tenemos dificultades. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y fijémonos, no es un propósito que yo escojo o que yo rechazo. Ninguna de las dos cosas. Es algo que Dios tiene establecido para mí, como consecuencia de algo. Todos tenemos un propósito en nuestra vida y lo hemos diseñado nosotros. Sin embargo, si hemos conocido al Señor Jesucristo y nos consideramos hijos de Dios, sin darnos cuenta, hemos tomado una decisión radical en nuestra vida. Y es Dios quien está haciéndonos conscientes de esa decisión radical, que no podemos evitar. Como David no pudo evitar ese cambio que Dios hizo a él. Como diciéndole, antes de que funciones como rey, tienes que entender las necesidades de tu pueblo y actuar como un pastor para ellos. Por eso el éxito de David. El propósito que Dios tiene para nosotros, en medio de las cosas que hacemos, es ser servidores de Él. Así dice la Biblia. Os he puesto para que llevéis mi nombre y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Y ocurre que cuando cumplimos el propósito de Dios para nosotros, parece que Dios se preocupa de aquellas cosas que no hemos podido lograr. A mí me impresiona el testimonio en la vida de mi hijo, cómo obtuvo esa casa y está en un lugar muy bonito. Todo cambió cuando él veía que los planes no iban hacia adelante. Lo mismo ocurre siempre en nuestra vida. Debemos darnos cuenta de que ese propósito que Dios tiene para nosotros fue un compromiso en el cual nosotros entramos. Como dice Juan 1, 12 y 13. Ahí dice muy claro, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese propósito no lo tuvimos nunca en nuestra vida, a lo mejor, al menos yo no lo tenía. Pero Dios hizo ese propósito en mi vida, entre los 20 y los 22 años. Y lo está haciendo también en la vida suya, poco a poco lo está haciendo. Ahora, la evangelización es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso, Él ha muerto en la cruz por nosotros, para que tengamos esa libertad en el Espíritu Santo
que tengamos una vida nueva y una visión nueva, que es compartir aquello que se nos ha compartido a nosotros. Y fíjense, es lo mismo que pasó en la vida de Jesús. Jesús dice, así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. El Padre me habló y me entregó las palabras que yo tenía que decir, y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Esa es la evangelización. No es que tengamos un mensaje nosotros. Es el mensaje del Señor Jesucristo que debemos estar dispuestos a comunicar. Piensen esto. Estamos frente a un mundo que agoniza. Alguien que no sea cristiano, ni siquiera como una casualidad en su vida, podrá contar los testimonios que ustedes y nosotros contamos. Son inconcebibles, no tienen explicación lógica, pero son una realidad. Estamos rodeados de un mundo que agoniza, hermanos, y debemos despertar a esa realidad. El jueves compartía yo con los varones algo que pasó que me comprobó esto que estoy diciendo. Una persona que yo conocía hace mucho tiempo, Edgar Santos, pastor. Él trabaja con la Secretaría de Salud. Y me llamó por teléfono. Y me dijo, pastor, lo necesito. Yo le dije, Secretaría de Salud, yo no soy médico. No, me dijo, no necesitamos un médico. Necesitamos un teólogo o un pastor. Por favor, ¿usted está dispuesto a comenzar por 3 meses con nosotros y de pronto prorrogable necesitamos vida espiritual acá? Yo le dije, Edgar, ¿es en serio? Por supuesto. Le dije, déjamoslo pensar un poco y yo te llamo por teléfono. ¿A mí qué me mostró eso? Estamos en una sociedad que agoniza. Y piense usted lo que significa que en una Secretaría de Salud que depende de esta alcaldía, estén buscando una persona de ese tipo. Hay miedo, junto con la incredulidad, temor. Ha muerto mucha gente. A veces nosotros no nos preocupamos de esas estadísticas, pero Cali y Medellín son lamentablemente los 2 lugares que más están sufriendo esta situación. Y es increíble. Son lugares que deberían ser muy ordenados, pero somos los más desordenados. Y hay temor. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Se necesita entonces escuchar la voz de Dios. Fue lo que le pasó a Isaías. Isaías estaba en el templo orando y de pronto el templo se llenó de humo. Y Isaías tuvo temor. Y él dijo, Dios, ¿qué es esto? Y Dios estaba hablando y decía, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y en ese momento el pueblo de Israel estaba en crisis espiritual. No solo crisis económica, crisis espiritual. E Isaías comienza a pensar, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías levanta su voz y dice, aquí, Señor, envíame a mí. Y toma la responsabilidad en sus manos de representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para como profeta llevar el mensaje de recuperación a su pueblo, al pueblo de Israel. Es exactamente lo que está pasando ahora.
Y usted va a comenzar a escuchar muy fuerte esa voz. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Como dice la canción de los varones, un pueblo en crisis, desencantados, con temores. ¿Quién irá? Y nuestra respuesta tiene que ser yo, Señor. Soy yo el que tengo que ir. ¿Y qué tengo que hacer? Llevar el mensaje del Señor Jesucristo a quienes no lo conocen. Es un propósito que Dios tiene para usted y es ineludible. Es ineludible. Él pondrá palabras en nuestra boca. ¿Qué significa esto? Hablar, compartir lo que Él ha dicho que debemos compartir. ¿A quién? A este mundo que está agonizante. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el impedimento? ¿Qué es el impedimento que a veces nos frena? Ese impedimento que a veces queremos ponerle tiempo. No, todavía no es tiempo, tengo que esperar, tengo que prepararme más. Con lo que está pasando en nuestro mundo hoy. Y de esto podría dar testimonio María de la Paz, que ha estado en Barcelona, Madrid, en Italia, la crisis que hay en Europa. Hay un impedimento que nos impide hablar. Y es una cosa increíble que es un impedimento y a la vez es una bendición. Las dos cosas. Y es nuestro testimonio. Lo que respalda cualquiera palabra que nosotros digamos acerca de lo que es el Señor Jesús. Tiene su respaldo en la Biblia, sin duda alguna. Pero el respaldo final es el testimonio personal frente a quién estamos hablando. Seguramente primero vamos a pensar en hablar con nuestros amigos. Y nuestros amigos estarán escuchando y también viendo el testimonio que hemos demostrado con ellos. Por eso el testimonio a veces es una bendición, pero es algo que te impide hablar con libertad. Lo digo por experiencia personal. Yo era casi un ateo, tenía una vida de juventud quizás como la que tuvieron ustedes o como la que han tenido normalmente los jóvenes. No quería saber nada de Dios. Para mí todo era teoría de la evolución y el mundo estaba evolucionando y cada vez iba a ser más feliz. Ese era mi pensamiento. Asistía a todas las reuniones de jóvenes en el sentido de baile, pasarlo bien, etcétera, con mis amigos. Yo los conocía a ellos y ellos me conocían a mí. Pero de repente, sin proponérmelo, el Señor me llevó a una reunión donde yo no quería estar, escuché lo que yo no quería escuchar y después, por una persona, el que dirigía, que se acercó a mí al terminar y me dijo, quiero hablar contigo. Gastó tiempo conmigo y significó que acepté a Cristo en esa oportunidad. Y él me dijo, ahora tú tienes que conversar y compartir con otros esto que has conocido. Y yo comencé a hacerlo. ¿Y qué me decía la gente que me conocía? ¿Y desde cuándo estás tan santito? Hombre, acuérdate que nos hemos farreado juntos. ¿Qué te pasó? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué cambio es ese? A lo mejor de pronto es algo que se te va a pasar dentro de poco tiempo. Yo les decía, es cierto, ustedes tienen toda la razón, yo era igual que ustedes. Y estaba contento y me divertía con ustedes, pero he tenido un cambio en mi vida. Tuvo que pasar un poco de tiempo hasta que ellos me dijeron, realmente te vemos diferente.
sobre todo si uno quiere hablarle a sus amigos. Por eso que el testimonio puede ser una gran bendición o un impedimento que en el Señor, con decisión y con fuerza, tenemos que superar. Miren en la Biblia, el apóstol Pedro era el número 1 entre los discípulos del Señor y luego entre los apóstoles. Era el que más hablaba, el que más decidía y pensaba que siempre estaba en línea superior con los demás. Esa noche cuando Jesús les dijo, mire, va a pasar esto conmigo, va a pasar esto conmigo, yo voy a ir a la cruz y ustedes me van a abandonar porque van a tener temor de estar conmigo. Los discípulos se quedaron callados, excepto uno, Pedro. Y Pedro siempre listo para hablar y no tan listo para pensar. Dice, mira, Señor, mira estos tipos, ¿qué te parece? Pero aunque todos ellos fracasen y fallen y no te respalden, yo te voy a respaldar. Yo no voy a dejarte. Con mucho cariño Jesús le dijo, mira, fíjate bien lo que estás diciendo. Cuando el gallo cante 3 veces esa noche que no me veas, me vas a negar 3 veces. No, ¿cómo se te ocurre? Eso no lo haré. Eso lo van a hacer estos otros. Ese era Pedro. ¿Y cómo quedó Pedro? Quedó sin testimonio. Quedó sin testimonio. Y Jesús le dio una oportunidad para cambiar. Delante de los otros apóstoles, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedrito, ¿estás seguro que me amas? Sí, Señor. Pedrito, ¿me amas? Y ahí Pedro se da cuenta de que lo están regañando 3 veces por las 3 veces que lo negó. Y confiesa, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que a pesar de todo yo te amo. Y Jesús lo vuelve a recuperar. Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Y luego él no va muy contento porque escucharon todos los demás. Y cuando va caminando con Jesús al lado, Jesús le dice, mira Pedrito, hay algo más que te voy a decir. ¿Sabes? Cuando tú eras joven, hacías lo que querías. Ibas donde tú querías y decías lo que tú querías. Pero ahora que ya estás viejo, ya estás maduro, quiero decirte cómo van a ser las cosas. Otro te ceñirá, otro te tomará, e irás donde él te diga. Y ahí se produjo el cambio de Pedro. Y luego Pedro tuvo uno de los testimonios más firmes y más fuertes. Por eso, hermanos, yo creo que todos tenemos que pasar por esa etapa del cambio de vida que hemos tenido. Y cuando hablamos con nuestros amigos, nos escucharán. Pero si nos van a creer, es porque tienen que ver en nuestra vida que estamos haciendo aquello que estamos compartiendo. Ahora, uno dice, bueno, vamos a esperar, dar un tiempito más, prepararnos bien. Gracias a Dios por nuestra iglesia que estamos siendo preparados hace más de 20 años. Cuando estuvimos con mi esposa en México, nos mandaron 2 meses a establecer el programa de la cruzada en El Salvador y acompañamos al director. El director era un profesor muy conocido de la Universidad de El Salvador. Y me llamó la atención que él, junto conmigo, iba a la universidad a compartir de Cristo. No se quedaba a un lado, no, él también. Y lo escuchaban. Él había tenido un cambio tremendo.
¿Y cómo fue ese cambio? Fue de la siguiente manera. Roberto Luna, el director para América Latina, viajó a El Salvador mucho antes que yo estuviera allí, 2 años antes. Entonces lo recibió obviamente su colega, el profesor de la Universidad de El Salvador, que era cristiano y era un pastor. Entonces Luna le dijo, Ladislao, así se llamaba, por favor, preséntame al director que quiero hablar con él, al director de la universidad, y una universidad un poquito difícil. Y Ladislao le dijo, no, él es muy mal genio, él no quiere saber nada de las cosas cristianas, y yo sé a qué vas a ir tú, mejor no vayas. Me puede significar la salida de la universidad. Aunque yo soy cristiano, pero es muy complicado eso. Sin embargo, Luna igual fue, se enteró cuál era la oficina del director y llegó allá, golpeó, le abrió el rector, le dijo, ¿en qué lo puedo atender? Soy el doctor Roberto Luna, soy de Guatemala y quisiera hablar con usted 10 minutos, por favor. Ah, con mucho gusto, adelante. Y Ladislao estaba cerquita, esperando a ver qué pasaba. La puerta estaba cerrada. 10 minutos, silencio. 15 minutos, silencio. 25 minutos y silencio. Se cumplió la media hora y se abre la puerta y sale el rector enojadísimo, el rector de la universidad. Profesor Ladislao, haga el favor de venir. Y Ladislao contaba que pensó que lo iban a echar. Ve que el rector está sentado tranquilamente, que Roberto Luna está sentado y sonriendo. Ya a él le dicen, profesor Ladislao, siéntese por favor. Quiero preguntarle una cosa. Se lo dijo bien fuerte. ¿Cuántos años ya está usted aquí como profesor? Y Ladislao me dijo, yo pensé que estaban viendo qué liquidación me iban a dar. Y él dijo, no, 3 años, señor rector. Y el rector le dijo, y en 3 años usted no ha sido capaz de contarme todo lo que este hombre me contó y que yo acepté en media hora. Le cuento, he tomado la decisión de ser cristiano. Y usted que es cristiano va a estar al lado mío. Es un testimonio increíble. Es un testimonio increíble. Él estuvo más de 2 años sin atreverse a compartir de Cristo. Hablaba con algunos alumnos. El testimonio es lo vital en nuestra vida. El testimonio. Para que aquellas personas que nos conozcan, nos escuchen y nos crean. Este es el consejo que recibimos en 1 Samuel 3:10. Lo resumo, el concepto completo de 1 Samuel 3:10. Dice, descansa en la sabiduría, la fuerza y la pureza de Dios, y no en la de los seres humanos. Está siempre dispuesto y listo a hacer lo que Dios demanda de ti. Conoce que Dios solo continuará hablando a los que le obedecen. Así dice en 1 Samuel. Dios solo continuará hablando a los que le obedecen. Y luego en 1 Samuel 15, de 8 al 35, un párrafo que ojalá lo lea usted con calma. Yo le voy a resumir la verdad que comunica. 1 Samuel 15, 8 al 35. Comprende que obedecer a medias es lo mismo que desobedecer. Comprende que obedecer a medias es lo mismo que desobedecer.
Obedece al Señor en todo y no te apartes de Él. Dios se mantiene hablando con aquellos que hablan con Él. ¿Qué nos está enseñando esto? Tenemos que comenzar nuestra tarea, no el próximo mes, no el próximo año, no después de estudiar 2 años la Biblia, no. El mensaje es sencillo. El mensaje es sencillo. Y en esta mañana yo quiero invitarlo a que nos transformemos en los valientes de David. Un proyecto de evangelización. ¿Y cómo espero que lo podamos hacer? No le voy a pedir que comience a evangelizar. Le voy a pedir que comencemos a hablar. ¿Y qué vamos a hablar? De su testimonio, y ese testimonio suyo, breve, de lo que Dios ha hecho en su vida, será la base para que usted a esa persona la invite a venir a los cultos de domingo que van a ser evangelísticos. Va a haber enseñanza bíblica, aplicación bíblica y al final un llamado a recibir al Señor en esta reunión de domingo. ¿Y cuáles son los requisitos si usted va a ser un valiente de David? Que usted en el mes de febrero esté dispuesto a lograr que 3 personas vengan con usted a la reunión de domingo en la mañana. Aquí es donde se les va a hablar, se les va a predicar y le vamos a ayudar a usted, me comprometo, a que esa persona que invitó, el Señor la transforme en un discípulo. El trabajo en equipo es un trabajo que Dios bendice. Entonces, ¿qué espero yo? Que si usted está dispuesto para este programa de febrero, de invitar y orar para que 3 personas que usted invite, puede ser una un día, otra un día, igual va a escuchar el mismo mensaje evangelístico, igual lo va a escuchar. Terminar el mes de febrero con 3 personas que han escuchado la palabra de Dios aquí en la iglesia. El culto va a ser evangelístico. Un refuerzo van a ser los testimonios. ¡Qué tremendos testimonios hubieron hoy! ¿Cómo impactarían en una persona que viene por primera vez? Usted conoce mi teléfono y yo voy a esperar que usted me llame por teléfono para hacer la lista y dar a conocer quiénes son los valientes de David. No podemos permanecer quietos con un mundo que está caótico, en crisis y tan necesitado. Hay ausencia de vacunas. No sé si ha escuchado. Hay ausencia de vacunas. Ya la tercera dosis, usted ya no puede escoger algo parecido a lo que se puso antes. Tiene que ponerse lo que hay. Y en la medida en que pase el tiempo, posiblemente la situación va a ser más complicada. Se están produciendo cambios violentos en el mundo. Hay personas nuestras que están en Estados Unidos y ellas están contando. No solamente contagio. Ahora hay otra cosa que está proponiendo el presidente Biden y se está discutiendo sobre eso porque no hay acuerdo. Él está proponiendo que los hijos deben ser quitados de los padres y educados por el Estado. ¿Se imaginó alguna vez que en Estados Unidos sucedería eso?
Aquí empezó despacito. Le quitaron a los padres la autoridad sobre los hijos respecto de los colegios. Hacia allá vamos. Es tiempo penúltimo. No es el último, es penúltimo. Y es la ocasión que Dios tiene, porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Espero su llamada telefónica para ir conformando esa lista de los valientes de David. Y será la manera en que nuestra iglesia pueda seguir viviendo muchos años más. Hay hermanos queridísimos que ya partieron al Señor. Tenemos que reemplazarlos. Tenemos que reemplazarlos con otras personas. Mi oración es esa. Que usted decida ser un valiente de David. Y veamos la gloria de Dios mucho más fuerte todavía de lo que la estamos viendo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Le invito a orar y estaré orando en estos días antes de que llegue febrero y conformar esa lista. Y va a ser una bendición para todos nosotros. Lo invito a orar.